Hola a todos, bienvenidos al Museo Nacional de la Revolución, que pertenece a la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México. Estamos en el sótano del Monumento a la Revolución, ahí estamos ubicados, y ya estamos abiertos al público. Si ustedes escuchan ruidos, pasos, pues a nosotros nos da mucha alegría que ya tengamos visitantes. Los invitamos a venir a hacer un recorrido. Tenemos muchas cosas que ver. Este museo de sitio que ahorita vamos a platicar, tenemos 8 salas de la exposición permanente y tenemos una exposición muy interesante, temporal, que se llama México Tenochtitlan en el imaginario nacional del Porfiriato a la Revolución. La idea de hacer este recorrido breve es platicar un poco sobre la arquitectura que se iba a hacer y la que sí se hizo en el momento en que se construye realmente el Monumento a la Revolución. Les voy a platicar un poquito la historia de este edificio, que es muy interesante y que además representa una época que concluye y otra época que empieza. Estamos viendo aquí, en 1897, Porfirio Díaz decide hacer un gran edificio que fuera la Cámara de Senadores y de Diputados. Este edificio va a ser muy ambicioso. Este edificio va a representar el gran poder que tenía Porfirio Díaz. Entonces se hace un concurso, igual que en este momento se hacen licitaciones, nada más que ahorita tenemos contralorías que controlan esos concursos, y en ese momento se hizo un concurso que resultó muy dudoso. Hubo muchas dudas. El primer lugar se declaró desierto, el segundo lugar fue un empate entre 3, el tercer lugar se iba a construir, pero desafortunadamente o infortunadamente muere el arquitecto, que era Quaglia, y entonces se van haciendo concursos en donde además, por ejemplo, interviene Adamo Boari, que nada menos es el constructor después y el proyectista del Palacio de Bellas Artes. Aquí vemos los estilos de los proyectos, todos son eclécticos. Recordemos que en la segunda mitad del siglo XIX se implementan todos los estilos eclécticos y los neos. ¿Qué quiere decir ecléctico? Ecléctico quiere decir que se toman elementos de un estilo o de un movimiento arquitectónico y otro movimiento y otro, y se mezclan. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX no hay manera de encontrar un neoclásico, es decir, que siga todas las leyes del neoclasicismo, que es regresar al Renacimiento, ya los clásicos griegos y latinos. Lo que se encuentra siempre son edificios que tienen mezclas de diferentes movimientos. Este ecléctico del que les hablo, o aparece en el neogótico, el neorrománico, es decir, ese es el ambiente que existe en la arquitectura en ese momento, en todo el mundo, porque eso se desarrolla en las academias, en donde estudian los arquitectos. Aquí vemos edificios muy portentosos, muy majestuosos, que tienen, por ejemplo, esculturas en la parte de arriba, que nos recuerdan las acróteras griegas. O sea, tenemos elementos clásicos, tenemos elementos barrocos, vamos encontrando el hierro como uno de los elementos más importantes de los materiales que se utilizan en esa época. Vamos a encontrar hierro y vamos a encontrar cristal combinado. Si nos acordamos, hay muchos edificios en Francia de ese tipo. Lo que predomina es un afrancesamiento en la arquitectura. Finalmente, después de que ese proyecto fue muy fallido, ese concurso fue muy fallido, se decide primero que Emilio Dondé haga el proyecto, pero resultaba que Emilio Dondé había formado parte del jurado y vienen las críticas. Entonces Dondé renuncia y finalmente se da una asignación directa a Émile Bernard. Vamos a ver al ratito quién fue Émile Bernard y por qué se le da a él. Bueno, Émile Bernard, ahorita vemos un poquito de su semblanza, hace un proyecto que es muy ambicioso, muy majestuoso, con elementos claramente clasicistas, como es el frontón. Ahorita veremos una maqueta, pero lo que estamos viendo es un edificio que demuestra poder.
Esa era la intención de Porfirio Díaz, realmente, de hacer este edificio. Mostrar su poderío, mostrar una riqueza que era falsa, porque la riqueza estaba en manos de muy poquitos y sabemos que en general la nación estaba muy empobrecida, al final ya del porfiriato. Entonces vamos a ver este proyecto que tiene en el centro una cúpula que era doble. Aquí vemos un proyecto, un dibujo de la doble cúpula. Émile Benard plantea que el centro va a cubrir un espacio que se llama el salón o la sala de pasos perdidos. Ese concepto es tan bonito en la arquitectura y hay tan pocos ejemplos de ese elemento, que no es el vestíbulo, porque aquí plantea que tiene un vestíbulo y después va a haber un lugar en donde cruzan todos, que es un distribuidor. Y es muy romántico decir que es un salón de pasos perdidos. Vemos, obviamente, el hierro y también elementos de concreto, y vemos un clasicismo retomado de este afrancesamiento. Es mirar otra vez a los clásicos. Ahorita veremos que tenemos elementos como frontón, triglifos, metopas y columnas clásicas. El edificio iba a ser tan ambicioso, tan portentoso, que iba a tener 4 patios interiores, iba a tener 2 niveles en general, en algún momento presenta 3 niveles, y va a tener servicios. Bueno, realmente los diputados iban a estar pero muy contentos en este edificio, porque tenía guardarropa, correos, telégrafo, las cámaras de los diputados, el diario de debates, los archivos, espacios de servicios como bomberos, guardarropa, etcétera. Iba a ser completísimo el edificio. El proyecto arquitectónicamente, pues cualquiera quiere hacer un proyecto así. Y lo que hace Benard es lograr este contrato. Nosotros tenemos aquí en el museo en exhibición el contrato original, que pues ahorita cualquier arquitecto quisiera tener un contrato de ese tipo, porque le dan el beneficio de que él escoja a cualquier persona para contratarla, él se lleva un porcentaje en todos los materiales, es decir, iba a salir ganando muchísimo dinero y muchísimo prestigio Émile Benard. En esta lámina podemos ver los magníficos dibujos arquitectónicos que se desarrollaron. En ese momento, los arquitectos van a dibujar con unos instrumentos que ahorita no nos podríamos ni siquiera imaginar que lográramos algo así. Van a estar dibujando con instrumentos de metal de gota, es decir, manguillos que se insertaban en el tintero, y con la gota, con eso iban trazando todas las líneas. Imagínense el riesgo de dibujar algo así con un manguillo que tiene una gota de tinta, es decir, no va cayendo la tinta cuando uno va haciendo la línea, sino que la gota se va distribuyendo hasta donde termina y hay que volver a iniciar la línea. Miren los detalles fabulosos. Este es el acceso, la escalera que llevaba al famoso salón de pasos perdidos. Si vemos la geometría, el trazo es un alarde arquitectónico de destreza de dibujo. Estos dibujos, que son exactamente de la sala de pasos perdidos o del salón, esto también, vemos las cúpulas, vemos todo el decorado, una ornamentación excesiva, que eso es lo que va sucediendo cuando el ecléctico va degenerando, es decir, se pierde la limpieza y entonces se crea este espacio que ya no sabemos si tiene elementos Art Nouveau, si tiene elementos neoclasicistas, si esto ya casi es barroco, es decir, va teniendo un exceso, con tal de mostrar poderío, aquí se va creando un espacio fuera de la realidad. Fue tan fuera de la realidad que nunca se llegó a construir. En esta vitrina que tenemos en el acceso, tenemos 2 vitrinas que nos muestran
muchos documentos, libros de cómo se formó en esta Émile Bernard. Vamos viendo, aquí están los instrumentos que yo les digo que son, es una hazaña haber logrado dibujar esos dibujos con estos manguillos. Es decir, aquí tenemos una cajita que traían los arquitectos constantemente. Bueno, para hacer una curva tenían que usar unas plantillas que eran de metal. Actualmente, ¿cómo se dibuja? Se dibuja en AutoCAD. Se dibuja directo en la computadora. Las buenas universidades les dan unas clases previas de dibujo a mano a los arquitectos. ¿Y por qué digo las buenas universidades? Porque consideran que en cualquier momento un arquitecto tiene que saber dibujar. Es decir, se te va la luz, tienes que saber dibujar. Te fuiste al pueblito que está en Tupátaro y tienes que hacer ahí unos trabajos y no te llega, por algún motivo tú no puedes dibujar con AutoCAD, tienes que saber dibujar a mano. Y si sabes dibujar a mano, sabes dibujar en AutoCAD. Es decir, es muchísimo más fácil dibujar en AutoCAD cuando uno ya manejó los instrumentos. Entonces, esto es el previo. Yo soy viejita, yo trabajaba con planos hechos a mano, por supuesto después ya tuve que integrarme al AutoCAD, pero esto es una cajita que todos los arquitectos traían, en donde iban sus lápices, sus navajas para sacarles punta y sus manguillos de diferentes anchos, es decir, la punta iba siendo de diferente ancho. Ya no me voy a extender tanto en esto. Aquí estamos viendo una plomada, estamos viendo su reloj y aquí estamos viendo el famoso contrato, que es muy interesante releerlo. Ustedes, si están interesados, si son investigadores de arquitectura o de historia de la arquitectura, se pueden conectar con nosotros y se los podremos facilitar de manera digital. ¿Quién era Émile Bernard? Bueno, fue un arquitecto muy importante en Francia. Ganó muchos premios, fue un hombre muy reconocido en la Academia de Francia. Tenía, digamos, el currículum necesario, pero en México no conocemos nada que haya hecho. Él se viene con la ilusión de hacer este proyecto, le dan todas las facilidades, y estamos hablando de 1902, 1904, y se encuentra que tiene un enorme problema con la cimentación. Es decir, el terreno, sabemos que nuestro terreno, estamos sobre un lago, y en ese momento pues había agua por todos lados, que era dificilísimo hacer una buena cimentación. Él se tarda 4 o 5 años en hacer un proyecto, pero el gobierno, la Secretaría de Comunicaciones, dice, bueno, este señor está muy atareado, y contratan un despacho de Estados Unidos de ingenieros. Ellos son los que finalmente van a hacer todo el proyecto de la cimentación de este edificio, en donde estamos. Estamos en un fragmento, ahorita les cuento por qué. Les quiero hablar de esta maqueta que tenemos al fondo de este museo de sitio. Es una maqueta señorial, el problema está en que no le podemos dar la vuelta porque ya estaba hecha, pero podemos ver elementos bien interesantes. Yo les hablaba de elementos clasicistas. ¿Cuáles son esos? Bueno, tenemos un frontón en la parte de arriba que tiene un decorado con figuras, y luego abajo tendríamos lo que serían los triglifos y las metopas. Suena muy extraño, ¿qué es eso? Bueno, los triglifos eran unas barritas que parecían abajo del frontón, ¿sí? Y marcaban o querían darnos la sensación de las traves que llegaban hasta ese punto, de las puntas de las traves. Y luego entre triglifo y triglifo aparece un cuadrito en donde se ponía alguna escena, se labraba alguna escena. Estoy hablando de los templos griegos, de los templos etruscos y de los templos romanos. Aquí el triglifo, por eso digo que no es un neoclásico, se transforma en unas esculturas de mujeres. Algunas de estas están ahorita en la fachada de Bellas Artes, que son divinas, pero pues ahí ya perdimos lo neoclásico, estamos haciendo un ecléctico, ¿sí? Abajo estamos viendo unas columnas acá jónicas con sus volutas que dan vueltita como cuernitos de cabra, y aquí estamos viendo unos corintios fuera de las dimensiones que son estrictas, ¿sí? Cada estilo tenía unas medidas y unas proporciones exactas. Aquí se rompe todo eso. Estamos viendo un pórtico
que sí da una sensación de un gran edificio, y estamos viendo el acceso con unas escaleras bastante afortunadas. El proyecto es bastante sobrio en esta parte, y vemos unos leoncitos. Atrás estamos viendo una cúpula señorial con un tambor increíble. El tambor es lo que soporta la cúpula, es decir, tenemos la cúpula y abajo tenemos un soporte. Ese soporte, si lo ven, está con una columnata, es decir, con unas columnas que van marcando el tambor, que van subrayando el tambor. Bueno, hasta arriba se llama linternilla, la parte de hasta arriba de una cúpula. En la linternilla está rematando un águila que todos conocemos porque se fue en nuestra ciudad, es el Monumento a la Raza. Y estos leoncitos tan simpáticos que nos reciben se fueron a Chapultepec, y son los leoncitos maravillosos que están en la entrada a Chapultepec. Entonces estamos viendo un edificio, la maqueta nos muestra los 4 patios, y nos está mostrando un edificio que nos recuerda el estilo clásico, lo afrancesado, mezclado todo con bastantes aciertos, porque va teniendo unos detalles muy elegantes, una cúpula muy bien hecha. Esto es lo que sería el Palacio Legislativo, que nunca se construyó. Les decía yo que nunca se construyó el Palacio Legislativo, pero sí se construyó algo de su estructura. En 1910, finalmente, el 23 de septiembre, el mismo Porfirio Díaz pone la primera piedra y empieza la construcción. Entonces aquí vemos algunas imágenes de cómo se estaba construyendo. Esta parte es maravillosa si hablamos del hierro. Nos tendríamos que meter a estudiar mucho cómo está elaborada esta estructura. Aquí vemos la doble cúpula y estamos viendo realmente, cualquier persona que lo vea dice, este es el Monumento a la Revolución. ¿Por qué? Si estaban haciendo el Palacio Legislativo. Bueno, pues sabemos todos que inicia la revolución. Cuando empieza una revolución, todo se empobrece, la nación se empobrece, y ellos avanzaron hasta cierto punto en donde hacen esta parte y hacen unos laterales solamente de su estructura de hierro. Y durante la revolución, aun cuando Madero hace un intento por rescatarlo, esto se convierte en un cadáver. Hasta los años 20, hasta los años 30, esto es un cadáver que además estorba en la ciudad, y que pues nunca se iba a construir ya ese Palacio Legislativo. Y entonces tenemos la gran aportación del enorme arquitecto Carlos Obregón Santacilia. ¿Quién era Carlos Obregón Santacilia? Bueno, es uno de los arquitectos más importantes en México. Es un arquitecto que construye como 150 edificios, ya quisiéramos todos hacer algo así. Estudia en la fabulosa Academia de San Carlos, por supuesto, todos los arquitectos de esa época estudiaban ahí. Estudia en la academia, va a construir edificios como, les puedo decir, la Secretaría de Salud, que es una cosa divina, que es Art Deco y que está cerquitita ahí en la entrada de Chapultepec, y muy cerquita está el Instituto del Seguro Social, que es otro edificio fabuloso, y va a hacer muchos edificios. Él gana muchos premios y además dirige durante varios periodos el Colegio de Arquitectos, el CAMSAM, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Él dice, bueno, a ver, tenemos ese cadáver ahí, yo propongo hacer un monumento a la revolución. Es decir, la arquitectura nos va a mostrar, nos va a dar una vuelta de tuerca con su significado. Es decir, la arquitectura siempre responde a las realidades y siempre tiene que ser coherente con lo que está sucediendo en su momento histórico. Y entonces se acepta hacer un fragmento de toda esa estructura que había, se retiran los laterales y se diseña un monumento que viene siendo, yo digo, personalmente digo que es nuestro único Arco del Triunfo. ¿Por qué Arco del Triunfo? Porque es un arco, aun cuando es rebajado, no es un arco de medio punto, nos muestra el triunfo de la revolución. Este edificio va a tener elementos ya Art Deco. Él va a construir primero mucho nacionalismo, va a tener bastantes tendencias porque tiene una trayectoria muy larga y la arquitectura se va moviendo. En este momento decide
entrar al Art Deco. Vemos elementos rígidos, geométricos, eso es el Art Deco. Bueno, es parte del Art Deco. Vemos cómo aquí se va transformando, se va cubriendo este monumento y además invitan a Oliverio Martínez, un escultor grandioso. ¿Por qué les digo grandioso? Porque hace cosas grandes, enormes y las hace muy bien. Aquí va a diseñar las esculturas que van a estar en las esquinas. Podríamos estar hablando de un elemento de remate, pero estamos viendo la representación de la independencia, de las leyes agrarias, de las leyes agrícolas y de las leyes de reforma. Hacer una escultura de ese tamaño, imaginémonos que nosotros somos a escala, nuestra escala humana vendría siendo como de 1 centímetro. La distancia para ver estas esculturas es mucha, es decir, el escultor tiene que considerar la deformación óptica, eso lo hacían los griegos y algunos arquitectos mexicanos como Juan Segura, que considera esa deformación, pero si estas esculturas las bajáramos, no cabrían en este museo. Son enormes, proporcionadas, hieréticas, con una seriedad, con una solemnidad que logran, además, integrarse a todo el edificio. Vengan a la Plaza de la República y miren estas esculturas. A veces decimos, ¡ay, qué feas, qué toscas! No, ni son feas ni son toscas, son Art Deco, es decir, rígidas, elegantes, sobrias, geométricas y proporcionadas y adheridas perfectamente, tan perfectamente que a veces no las vemos porque se mimetizan en todo el edificio. Entonces se logró hacer este edificio gracias a Carlos Obregón Santacile. Hay que venir a la plaza, hay que recorrerla, hay que entrar y salir. Además, después se construyen en las piernas, en las columnas enormes de este edificio, se hace un mausoleo, en donde están los restos de Madero, Villa, Plutarco Elías Calles, Carranza y finalmente el general Lázaro Cárdenas. Entonces, tiene varios sentidos todo esto. Es decir, un edificio que representaría la tiranía, la dictadura, el poderío exagerado del porfiriato, termina representando el éxito de la revolución. Vengan a verlo y pasen a nuestro museo y recorran todas las salas. Muchas gracias por su atención.